¿Listo? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Un tema que nos preocupa a todos, el futuro de la ciudad y cambios que anuncian, pero por los cuales no hay nada escrito. El único orador es el ingeniero Néstor Magariños, vicepresidente de CEPAU, institución amiga. Desde hace más de 20 años venimos trabajando juntos porque los problemas que tenemos son comunes. Y además de ser un brillante profesional y experto en la materia, es amigo, que es más importante que todo lo anterior. Así que bueno, los dejo en manos del arquitecto. Las preguntas, si tienen, las hacemos por escrito, y el maestro mayor Lucas, que está acá presente, las va a clasificar como para que todo el mundo tenga lo suyo, y si hay alguna repetida, no repetir. Muchas gracias por venir y los dejo con el arquitecto. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Luis. Muchas gracias al Consejo por esta oportunidad de conectarme con ustedes. Quiero decirles que vamos a hablar de una materia difusa todavía, porque efectivamente está en el espíritu, en el aire, en el clima, la voluntad de hacer un cambio del código urbanístico. Esto se expresó muy bien en las elecciones. Todos los candidatos decían que había que hacer cambios, había el que decía que había que derogarlo o que había que hacer cambios parciales. Muy importante, el candidato que ganó, Jorge Macri, en su plataforma, y lo sostuvo en sus primeros discursos, dice que va a introducir cambios en el código urbanístico, y específicamente mencionó el tema de los barrios, ¿no? de la identidad de los barrios, o sea, una mención real. Ahora, habiendo participado en algunas reuniones que invitó el gobierno y teniendo noticias de otras reuniones en las que no participamos, vemos que los cambios pueden ser de diverso orden. No solamente, nosotros vamos a tratar el tema que más hemos trabajado en el Consejo, pero no quiere decir que sean los únicos cambios que se van a introducir, porque tenemos noticias de otros, pero no tenemos por escrito nada, o sea que todo lo que vamos a decir son nuestras ideas y nuestras suposiciones, pero no quiere decir que eso vaya a ser ni el proyecto de ley, ni mucho menos la ley, porque un proyecto de ley puede ser modificado también, ¿no? O sea, no. Nosotros que hemos participado en reuniones, cada vez que vamos le decimos para opinar en firme, porque sobre lo que presentan en general estamos de acuerdo, pero para opinar en firme tenemos que tener un texto, porque los textos pueden decir de muchas maneras lo mismo, o de la misma manera muchas cosas distintas. O sea que la ley es así, es el texto, no hay. Entonces, este proceso que estamos atravesando ahora, donde surge este interés por saber qué pasa con el código, está básicamente basado porque el código encontró resistencias en muchos lugares. Hay que decir que este código fue votado, es un código que significó un cambio muy importante sobre el código anterior, que tenía otros parámetros. Y esos cambios, como todas las normas urbanas, tardan en expresarse volumétricamente o morfológicamente en la ciudad, y salvo para entendidos, el resto se da cuenta cuando le plantan un edificio al lado, no hay... y efectivamente lo que pasó es que muchos barrios, 14 creo que hoy son más, fíjense la cantidad de comunas y barrios
involucrados en esta cosa. Ahí no está Núñez, por ejemplo, que Núñez fue el primero que estalló y que ya le cambiaron la norma. O sea, casi diría que fue un leading case que nosotros le decimos a la gente del gobierno, usen ese leading case. Si ya lo vieron, ya lo resolvieron, hagan lo mismo en los mismos lugares, ¿no? O sea, pero efectivamente son muchos barrios donde la gente tiene predicamento, o sea, donde los vecinos tienen llegada, articulan con políticos, con periodistas, y eso se ha hecho notar, y por eso es que los candidatos todos hablaban de un cambio de código, porque era evidente que el código está, al menos en los barrios de baja densidad de la periferia de la ciudad, está causando problemas, está interfiriendo en la vida de los vecinos. ¿Los vecinos tienen toda la razón? No creo. Pero, digamos, brevemente, voy a dar una pequeña digresión antes de hablar del código. La ciudad tiene muchas formas de abordarse, ¿no? Está los que la viven como bien de cambio, que es muy valedero, que son los empresarios que quieren hacer un trabajo y obtener una rentabilidad por ese trabajo, lo cual me parece que está muy bien. La ciudad de Buenos Aires está muy dinámica en la construcción y la industria de la construcción de la ciudad de Buenos Aires es realmente un aporte a la actividad económica de la ciudad. Lógicamente, a los empresarios no le podemos pedir que no piensen en su rentabilidad. Intentan casi todos maximizarla. Ahora, a veces esa maximización entra en colisión con los intereses de los vecinos, que no reflexionan la ciudad como bien de cambio, sino que reflexionan como bien de uso, y que quieren seguir manteniendo sus barrios en una cierta tónica tranquila, amable, un poco con poca densidad de personas y de autos, con poca densidad comercial a veces, ¿no? O sea, es un estándar de las ciudades, no le pasa a Buenos Aires y le pasa a todas. Por supuesto, tampoco podemos, así como no podemos alentar a la maximización del beneficio, aunque entendemos que es su lógica, tampoco podemos alentar que los vecinos quieran congelar la ciudad porque ellos están bien, porque honestamente no correspondería. Sí. Después está también las personas que reflexionan la ciudad desde un punto de vista, voy a usar una palabra equivocada, pero un poquito más científico, ¿no? O sea, que intentan ver en la ciudad los efectos ambientales de la construcción de la ciudad. O sea, uno típico es las inundaciones, pero hoy, por ejemplo, la situación de lo que se llama bombas de calor, o sea, el hecho de que se pierda vegetación y se haya cada vez más pavimento, no solo incide en que el agua circule más rápido y las cañerías sirvan menos, sino que también aumenta las temperaturas. Un estudio reciente hecho decía que, por ejemplo, en la esquina de Nazca y Yerbal, en la esquina de Yerbal había 41 grados en el piso, y en una esquina en Barracas, detrás de los hospitales, había 24. O sea, 17 grados de diferencia en la misma ciudad, a efecto de la falta de vegetación, ¿no? O sea, hechos que son medibles, contrastables, analizados científicamente, que no tienen que ver ni con ganar ni con vivir cómodo, sino que tienen que ver con el estándar de la ciudad en general. O la conectividad de la ciudad. O sea, nosotros tenemos una ciudad que tiene un estándar conectivo bastante bueno, pero que lógicamente si lo seguimos cargando, de hecho, en muchos lugares ya sería necesario el subte como medio de transporte para aminorar. Pero bueno, como los subtes por ahora no se van a construir, hay mucha gente que dice, bueno, ¿cuál es la situación que nos convendría colectivamente? Ya no individualmente ni como vecino ni como inversor. O sea, desde ya los especialistas alientan muchísimo el transporte público, bueno, malo, regular,
dice que en términos colectivos, como sociedad, es mejor el transporte público que el transporte individual. Después habrá gente que quiere viajar en auto sí o sí, porque el transporte público no le va o porque no es eficaz, pero la realidad es que, en términos científicos, el transporte público sería más lógico que el transporte individual. Más lógico desde el punto de vista del consumo de combustible, de colmatación de las arterias. Es decir, que hay una visión que no tiene que ver con ninguna de las dos que mencioné antes. Finalmente hay una visión más, que se escabulle más, que es una visión política, ¿no? Que es el que en definitiva llega a cómo hace los elegidos por el pueblo, que son los que en definitiva construyen las legislaciones, para intermediar toda esa información y transformarla en una norma, ¿no? Con los intereses de los vecinos, con los intereses de los inversores, con los intereses de los datos científicos que les llegan a la mano, ¿no? Y todo eso confluye en decisiones políticas, que a veces van para un lado, a veces van para el otro, pero bueno, de esa manera se construye no solo Buenos Aires, sino todas las ciudades. Algunas con más input científico, otras con menos. En definitiva, ese es el... Yendo al tema de los vecinos, ¿qué es lo que observan los vecinos? Los vecinos en general se han visto sorprendidos, a veces lógicamente, a veces ilógicamente, porque no es que no se podía construir alto antes, sino que de pronto hubo un conjunto de regulaciones que alentaron mayor rapidez en la aparición de nuevas construcciones, que antes se podía un poquito menos, pero no es que no se podía nada. Simplemente, este código modificó, vamos a hablar de los barrios periféricos, un par de cosas que en conjunto es lo que lo hace grave. Por un lado, cambió las alturas construibles. No en todos lugares, en algunos lugares los bajó también, pero en los barrios, lo que en el código anterior eran los barrios R1B y R2B1, R2B2 y R2B3, que eran barrios de densidad relativamente baja, que se podía construir, pero de hecho no se había realizado, o se había realizado muy poco, permitió una altura mayor y permitió en algunos de ellos transgredir una norma que había sido muy eficaz, que era la línea de frente interno, que es una línea hasta donde podía llegar la construcción en la mayoría de las manzanas de la ciudad, generando un pulmón interior, que era un cuarto de la manzana construido, una mitad libre, otro cuarto construido, por lo cual dejaba una superficie interior interesante en la manzana, que además de, digamos que era un pulmón, se llama el pulmón de manzana, que además tenía esa característica que generaba áreas verdes interiores que colaboraban con el ambiente. No solo colaboraban con que el vecino tuviera una mejor vista, sino que colaboraban con colaboran todavía, porque eso no es que ha sido tan... Es muy reciente este código. Entonces decía, aumentó la altura, pasó la línea de un cuarto a un tercio, o sea que aumentó mucho la profundidad posible de construir, y además eliminó el FOT. ¿Qué es el FOT? Es un ratio que ponía el código que limitaba la cantidad de metros por construir, independientemente que uno pudiera alcanzar la altura o el volumen en profundidad. O sea, había un número que hacía que la cantidad de metros a construir tenía un final. ¿Tenía problemas? Tenía problemas en los terrenos de esquina. Como eran chicos, el FOT era chico. Entonces la ciudad tenía una discontinuidad porque los terrenos de esquina no se utilizaban mucho porque no se podía construir. Entonces los lotes de mitad de cuadra eran más caros y se construía más que los lotes de esquina. O sea que no es que era perfecto, pero tenía una virtud que era que regulaba la cantidad de metros a construir de una manera lote por lote. Ahora no es que no está regulado, sino que está permitido, todo lo que está permitido se construye. Eso da como resultado que en algunas áreas de la ciudad
la cantidad de metros que se podían construir en algún lote se sextuplicó. No en todas, no, en otras ha sido menos, pero digamos, lo pongo como el límite máximo. Eso fue irracional, no fue bien pensado. No sé, nadie evaluó el resultado final de eso. También en muchas zonificaciones que exigían retirarse 3 metros de la línea municipal, lo prohibieron. No solo no lo permitieron, sino que estaba prohibido, había que ir a la línea municipal. Pues ese conjunto hizo, y tomo el barrio de Núñez, que es el que primero organizó sus protestas, los vecinos se organizaron rápidamente en su protesta, hizo que muchos lotes, en un periodo de tiempo muy corto, sobre todo lotes grandes, pasaran de ser casas de buen tamaño, fueron demolidas y se reemplazaban por edificios. Edificios que no son tan altos, tendrán 5 pisos, 6 pisos, no es que eran enormes, pero respecto de lo que era posible antes se podía 4, pasaron a 6. Los vecinos no evaluaban lo de los 4 porque como los 4 no se modificaban, las casas seguían siendo casas, recién se modificaron cuando se pudo hacer 6 y se pudo construir mucho más de lo que se podía hacer antes. Ese cambio, así como Ciudad Núñez, es el mismo cambio que está pasando en estos 14 barrios que los vecinos se organizaron para protestar, e incluso los vecinos escribieron normas. O sea, fueron bastante organizados, escribieron normas, no sé si los 14, pero por lo menos hay 7 que tienen una norma escrita por los vecinos. La gente del gobierno dice que las normas escritas por los vecinos no son las que ellos van a tomar, que ellos están convocando, con lo cual en realidad no sabemos cuál es la norma que van a tomar, cómo es, ni si va a satisfacer a los vecinos. También sabemos que los inversores están que trinan. Y en alguna manera yo les tengo que dar la razón también, porque no porque esté de acuerdo con ellos, pienso que el código es agresivo, pero sí estoy de acuerdo con que no se pueden cambiar las normas cada 6 meses porque no hay forma, no hay inversor que resista el análisis económico si la obra va a ser rentable o no. Si uno puede construir más o menos, y le cambia la norma cada rato, realmente entiendo que para un inversor que en la construcción necesita un periodo de retorno de, no sé, 4 años, 5 años, dependerá del volumen de la obra, no puede estar pendiente de lo que le van a cambiar a cada rato. Pero bueno, la verdad es que el código, en mi opinión, esto ya es mi opinión personal, este código, al menos en los barrios periféricos, fue negativo su impacto. Negativo desde todo punto de vista. Fíjense, en el R2B1 se podía construir 13 metros 15. Con el nuevo código se pasó a 14 el plano límite, pero se podía llegar hasta 18 metros. O sea que no es que se aumentó tanto la altura, pero se aumentó al permitir construir más al fondo, más profundo, la cantidad de metros a construir creció significativamente. La otra cosa que fue tensión en los vecinos es esto de la ocupación del fondo de manzana, ¿no? O sea, y si uno lo ve en el barrio de Núñez, por ejemplo, ve la ocupación de algunos fondos de manzana, realmente el cambio fue, pasamos de tener un fondo de manzana a tener un patio al fondo en los lotes. Un patio no muy grande tampoco. Y creo que los vecinos, esto que digo, que quieren conservar su modo de vida, se pusieron en contra. No descarto que el mismo vecino, mañana si quiere vender el terreno, piense en el terreno como bien de cambio, porque eso pasa. Ni tampoco descarto que un inversor de la ciudad, cuando habla de su propia casa, no quiere que se le modifique el entorno. O sea, una misma persona puede cambiar su posición mental del tema, pasando de bien de uso a bien de cambio, con mucha facilidad. Pero bueno, se encontraron con una ciudad que tiene unos vecinos bastante interesados en mantenerse, unas clases medias más o menos acomodadas que quieren mantener ese que creo que tienen razón, no porque yo piense que la cosa va a estar congelada, pero creo que el descongelamiento tendría que ser menos evidente, menos fuerte. No hay ninguna necesidad de pasar a 6 pisos la construcción cuando se podían 3. No. Todo esto
que uno habla rápido, incide en la calidad de vida, porque la vida de las viviendas, si tienen fondos mejores, son mejores, si baja la temperatura del sector de la ciudad porque hay más vegetación, es bueno para todos, porque la colmatación de las calles es, digamos, los vecinos acostumbrados a estacionar en la puerta, está bien, defienden un derecho muy poco defendible, pero la realidad es esa, que el que podía estacionar en la puerta no está contento que ahora le llenen de autos la calle. Es una cuestión, no con eso vamos a legislar, pero digamos, trato de mostrar que hay una lógica dentro de la ciudad que merece ser escuchada. De la misma manera que merece ser escuchada la lógica de la rentabilidad, pero que no puede ser la única forma que uno tiene que lograr una síntesis. Otro punto importante por el que protestan los vecinos es por hubo en el nuevo código, antes el código anterior estaba basado en una cosa que se llama el zoning, que es dividir la ciudad por usos principales. En el código anterior, R residencial, C comercial, industrial, E equipamiento, ya la letra te llevaba al uso predominante. Eso fue reemplazado por algo que en teoría digamos, es más moderno, que es la mixidad de usos. O sea, permitir una mayor mixidad de usos. Si bien en principio uno diría, bueno, está bien que haya mixidad de usos, la realidad es que a veces se producen fenómenos que son agresivos. El caso hoy en boga es en Devoto, la proliferación de restaurantes que desplaza, o sea, pasó de ser un barrio de viviendas con algún restaurante a ser un barrio de restaurantes, con algunas viviendas que sobreviven y que protestan porque su vida cambió drásticamente. Este es un punto que creo que no sé si esto lo va a poder resolver una ley, porque nuestro marco legal es muy difícil. Hay otros países donde esto está legislado, no se puede, aunque haya usos permitidos, para que te permitan uno más, tenés que pasar una serie de análisis y objeciones hasta que te dicen usted puede hacerlo esto. Puede agregar un restaurante más, pero no es fijo que le van a permitir agregar un restaurante más, porque ya la zona se ve que tiene problemas de saturación, de problemas de estacionamiento, problemas de congestión, problemas de ruido, y entonces la autoridad interviene diciendo, bueno, acá llegamos a un límite, esto no se podría seguir. Es muy difícil que esto se pueda legislar en Buenos Aires. No tenemos la cultura, el orden legal específico para hacer esto. Pero existe como problema. Bueno, pero eso es otra cosa. Es otra cosa. Zonas especiales hay varias. Hay una del arte del cine, en Palermo Viejo. Hay una de la primera que fue muy exitosa, la tecnológica de Parque Patricios, que se ubicó. Es decir, yo en eso veo que puede tener una cierta razonabilidad, porque estableces, ya no es una mixidad, ya estás privilegiando un uso sobre el resto, ¿no? Que en la ciudad pasa mucho, no sé, en nuestra ciudad es muy común calles comerciales especializadas. Guarne para los repuestos, Libertad para la venta de oro, Paraná para la venta de instrumentos musicales, y así. Hay muchos lugares de la ciudad que son especializados, porque digamos, los pretenciosos hablan de clusters, ¿no? O sea, lugares donde el mismo tipo de comercio se agrupa y le da porque la lógica del comercio es esa, no sé, el barrio de Once, por ejemplo, mayoristas en el barrio de Once, que hoy quizá esté un poco debilitado, pero la lógica es todos los mayoristas nos ponemos juntos. ¿No? Y la gente que va a comprar mayorista, va uno a otro, averigua precios, es decir, tiene todo, tiene centralizada su búsqueda. O las calles comerciales, porque no sé, Florida fue una calle comercial durante mucho tiempo, no sé, hoy sería Nazca y Avellaneda, que hay que ver O sea que no es que la ciudad no tenga esos hechos y que no sean lógicos de la ciudad, pero a veces
esos cambios, cuando no se pueden, cuando se maximizan tanto, generan protestas porque los usos no conviven bien. No sé, Palermo Viejo, por ejemplo, lo que fue un éxito de renovación urbana, pero lógicamente hay mucha gente que quedó herida de ese éxito porque hay un fenómeno muy estudiado que se llama de gentrificación, donde poblaciones más caras mejoran los barrios, pero la mejora no es para los del barrio, sino que está reemplazado por personas de mejor poder adquisitivo. O sea, el barrio mejoró, pero no fue para los habitantes del barrio. Los habitantes del barrio fueron desplazados por ese movimiento. Bueno, esto de todas formas el código no trata de eso, me fui por las ramas. Pero sí, este es uno de los temas que interesa a los vecinos. Y otro, creo que lo comenté, que también es un punto que los vecinos reclaman mucho, hay barrios donde se podía retirar, las casas estaban retiradas 3 metros de frente, que la nueva norma lo hizo prohibido. No solo no te podía, no podés hacerlo, tenés que ir a línea. Sí, una cosa absolutamente innecesaria, una visión de ocupación del suelo extrema. No podía haber, porque es obligatorio. Bueno, son esas cosas que tienen poco estudio y que pasan. Nosotros del CEPAU hicimos en su momento, cuando hicimos un informe bastante extenso, aludiendo a estas y otras cosas con las que no estábamos de acuerdo, pero bueno, no tuvimos éxito en nuestra prédica. Y de hecho ahora nosotros no queremos hacer una opinar sobre el cambio de código si no nos trae una norma. Porque ya nos pasó que estuvimos de acuerdo con el espíritu general y la norma era otra cosa, no era el espíritu general que hablábamos. Entonces, nosotros por lo menos no vamos a opinar si no hay una norma escrita. O no vamos a... el gobierno nos convoca y vamos nosotros a las reuniones. Creo que al CEPIC también lo convoca. O sea, hay un espíritu de convocatoria, pero no nos gustaría que nos convoquen para que digan que participamos y lo que participamos no figura en ningún lado. Y el otro tema también importante es la defensa de los edificios patrimoniales, que es una cosa que también bastante en el espíritu de los vecinos, pero no solo los vecinos, hay muchísima gente que quiere a la ciudad, que le gustan los edificios, que piensa que hay edificios que hay que conservar. Yo creo que todos, si los rasgo un poco, todos están de acuerdo con qué edificios que hay que conservar, y la diferencia puede ser cuántos edificios, qué edificios, pero en esto la tradición de la ciudad está medio renga, porque la norma de defensa del patrimonio se puso en el año 89. O sea, hasta ese momento no había ninguna norma que defendiera el patrimonio. Y hubo un maximalismo, como a veces le pasa a los argentinos, y hubo una ley que prohibía demoler todos los edificios anteriores al año 1941, gracias. Lo cual, si uno piensa en todos los edificios de 1941, congelaba una parte importante de la ciudad, y la verdad es que no todos eran rescatables, pero obligaba a un procedimiento porque el edificio era anterior al 1941. Nosotros, arquitectos actuales que defendemos el movimiento moderno, decía, pero como un edificio del año 50 de muy buena calidad, que es un edificio racionalista, no es patrimonio. Para mí es tan patrimonio como puede ser, porque expresa una época tanto como los otros expresaban otra. Bueno, al parecer, eso nos lo han dicho también. A raíz de esta ley, esta ley preveía la idea que había que hacer un catálogo de cuáles eran los edificios que se podían salvar. Ese catálogo dio un número aberrante, teníamos más que rescatar que París, una cosa... bueno, y se fue depurando. Ahora entiendo, en esto hasta ahora han sido consistentes, dicen que va a haber un catálogo definitivo con las protecciones que cada edificio requiera y que ese problema se va a terminar. Pero es un tema que los vecinos reclaman también, ¿no? O sea,
Lo reclaman los vecinos y lo reclamamos todos los que nos gusta, queremos a la ciudad y nos gustan algunos edificios que nos gustaría que se mantengan. No, de trampa no hablemos porque... Contra la maldad no hay ley. Contra la maldad no hay ley, ¿no? Eso no lo podemos, honestamente. Tampoco podemos poner un policía en cada lote, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con que está mal, pero no sé, habría que poner una ley de defensa, que el propietario que deje caer el edificio, pero eso realmente es muy difícil porque no todos los propietarios están en condiciones de mantener unos edificios, esos edificios antiguos que requieren mucha plata de sostenimiento. A mí se... Sí, por supuesto, yo conozco casos, sí, sí, no, sí, no es que no lo conozca, pero la realidad es que ese mismo propietario, si tenía que refaccionar ese terreno, esa construcción, no tenía el dinero ni el interés económico, porque si tenía el dinero no tenía ningún interés económico, pues no le redituaba nada repararlo. O sea, es muy difícil, es un tema que no es tan... De la misma manera que un edificio patrimonial debería tener alguna ventaja impositiva mantenerlo, pero bueno, también tenemos que vivir en el marco de nuestras restricciones, ¿no? Bien. Esto es un repaso de lo que ya vimos, o sea que no estoy diciendo nada nuevo acá. Serían los 5 puntos que... Esto es una síntesis. Si uno habla con un vecino le puede decir alguna cosa más todavía, pero digamos la síntesis que hicimos nosotros sobre las problemáticas que encendían a los vecinos. No trajimos la opinión de los desarrolladores porque entendemos que está sobreexpresado, no le vemos problemas. Los desarrolladores se expresan con mucha nitidez y lo que hicimos nosotros en el CEPAU para intentar tener una opinión, digamos, ecuánime, no la opinión de los vecinos, sino que analizamos muchos casos de qué se podía construir antes y qué se puede construir ahora. ¿No? El R1B1 es una zona de baja densidad que se compara con el USAB1, que es también una zona de baja intensidad. Y si ustedes ven, el curve le da menos altura. No, perdón, este está mal. Bueno, no importa. El gráfico de lo que era el fondo libre de manzana, eso que dividía en cuartos y además tenía las troneras, fue reemplazado por observen que la superficie del fondo libre de manzana es muy pequeña, que no alcanza a la mayoría de los lotes, ¿no? Porque la idea del fondo libre de manzana es que los lotes tuvieran una posibilidad de tener un espacio abierto común, y eso no sucede. En R1B1 lamentablemente la filmina está mal porque no se podía construir, se podía construir 13,50 metros, que no es esa altura, y además el FOT era 1, por lo cual no había forma de llegar a construir mucho. Pero efectivamente en el equivalente la altura es 9 metros. O sea que la síntesis podía no ser negativa desde el punto de vista de la cantidad de metros construidos, pero sí era negativa en cuanto a la capacidad de iluminación y ventilación de cada lote. La idea del Fondo Libre de Manzana es que la mayor cantidad de lotes posibles ventilan a un espacio común. Reducir eso de un cuarto a un tercio hace que la mayoría de los lotes estén fuera de ese y tengan que dotarse de patios de baja calidad en cada lote.
R1B2 también es una situación donde acá fíjense que hemos tomado casos que se dan mucho, o sea, zonificaciones que son muy largas, muy grandes en la ciudad. Fíjense que si bien antes se podía construir, no es que estaba prohibido construir, uno podía construir una altura, o sea, el incremento de constructividad fue muy grande. Y ese incremento de constructividad es lo que hace que ahora se construya, porque antes no cerraba la ecuación económica. Fíjense, en este caso el dibujo es caprichoso porque la idea es que mostrar lo que se podía construir. Pero como ven, las alturas crecieron mucho. Entonces, hoy se da la situación que si uno quiere construir una casa en la ciudad de Buenos Aires, casi no tiene un lugar donde pueda asegurar que al lado no le van a construir un edificio importante. O sea, se cambió. Si uno quiere construir una casa y decir, bueno, me construyo una casa en un barrio tranquilo, no hay casi lugar de la ciudad donde pueda garantizarse que al lado no le construye un edificio de 6 pisos y que llega bastante al fondo. Bueno, en el CEPAO analizamos, tomamos el barrio de Villa del Parque, tomamos varios, pero Villa del Parque lo tomamos, porque es un barrio que están apareciendo, un barrio realmente, sacando el centro de Villa del Parque, que es muy potente, es un barrio de casas, ¿no? Y de pronto empezaron a aparecer, los vecinos estaban preocupados y nos llamaron porque aparecían unos edificios altos y profundos en un lugar donde son todas casas. Que hay una cosa que no les comenté, cuando se cambió este código se dijo que iba a ser un código morfológico. Todos los códigos son morfológicos porque terminan construyendo formas, pero la idea de la palabra morfológico era que iba a ser adaptado a la ciudad existente. Por ejemplo, que iba a tratar de que no hubiera más medianeras, una cosa que es bastante típica de Buenos Aires, pero que no es graciosa, no es un resultado feliz la medianera. Este código está proponiéndonos en manzanas bajas totalmente edificios de medianera que aparecen de a uno. Lógicamente, si uno pensara que todo se va a construir, podría ser que tuviera esa volumetría. Pero sinceramente nadie hace un código para pensar que se va a construir la totalidad. Digamos, sería un sinsentido. Y acá está esto es más difícil de entender, pero el mismo barrio, cómo lo transformaron, y hay zonas donde realmente es muy poco feliz. Fíjense, el centro de Villa del Parque lo extendieron muchísimo. O sea, la voluntad de construir en todas las estaciones, privilegiaron eso, y realmente ahí es una zona de conflictos. Yo no sé si ustedes conocen Villa del Parque es un lugar muy tranquilo, muy barrio. Y digamos, la atención está en aumento porque están creciendo las cantidades de empresas que van a... Es un lugar bastante agradable para instalarse. Claro, no es Núñez o Coglan o Colegiales, que fueron a los que primero llegó, pero es el paso siguiente. Bien, en definitiva, bueno, en definitiva los cambios hay otros cambios de los que tenemos noticias, pero no tenemos certezas. Tenemos certezas de que estos cambios están siendo analizados por las autoridades porque nos mostraron trabajos de investigación hechos por una oficina que se llama Antropología Urbana, que hizo recorridos con los vecinos, un trabajo, no nos lo mostraron con profundidad, pero suponemos que un trabajo bien hecho, interesante, dedicado al tema de los vecinos. Por otro lado, otras voces nos dicen que están analizando aumentar la capacidad constructiva en avenidas.
que a nosotros no nos han informado nada. Y hay otras normas, ya más sectorizadas, de las que también, al parecer, hay estudios y trabajos que se van a incluir en la normativa, de las que ya no puedo hablar porque, de las que ya no puedo hablar porque no las tenemos ni siquiera en programa. Sí sabemos que la de los barrios es un tema que han trabajado y que entendemos que ellos dicen en marzo es hoy, o sea que no lo veo. No, esto tiene que ser legislatura siempre. Lo que pasa es que la norma la va a proponer el Ejecutivo, pero tiene que ir a la legislatura, tiene que tener audiencia pública y doble voto. Tiene que pasar todo el proceso. Los vecinos algunos vecinos, sobre todo los más militantes, están muy irritados porque mientras tanto los permisos se siguen otorgando, ¿no? Nosotros hemos observado que en el último trimestre del año pasado hubo una cantidad excepcional de pedidos de comienzo de trámite, no de permiso. Nosotros en el CEPAU, como acá en el CEPIC, no damos ni permiso de obra ni registro de planos, pero sí los profesionales vienen como primer paso para un trámite, vienen acá. Y hemos observado un incremento bastante notable en la cantidad de encomiendas que suponemos están relacionadas con quedarse con un código mejor que otro. Bueno, son reglas de juego tampoco, pero los vecinos no están para nada contentos con eso. Sí. Eso es del código anterior ya. Sí. 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 No parece lógico. No parece lógico. Pero la norma de los pasajes se impuso se votó, se legisló en la administración de Mauricio Macri. O sea, desde esa época. No es el CUR la... No, ya era así. ¿Sí? Ya era así. Ya, en algunos casos es muy cuestionable, en otros no sé. Sí. Sí. Yo entiendo que hay 10 emprendimientos que están transformando oficinas en vivienda. Me puedo equivocar el número, pero creo que son 10. Honestamente creo que transformar las áreas centrales, estoy de acuerdo en que haya vivienda en el centro, me parece que es un dato muy positivo. Ahora, transformar las áreas centrales debe ser uno de los trabajos más difíciles del urbanismo. Muy pocas ciudades tienen buenos éxitos con eso. Creo que acá no sé si va a ser exitoso, por lo menos hasta ahora. Muy difícil. Había una de las propuestas que creo que está vigente, que era alquiler para estudiantes. Lo que pasa es que cuando uno habla con los propietarios no quieren tener de inquilino estudiantes. Es una lógica del mercado que no... Lo digo concretamente. La señora Bencich, dueña de varios edificios, dice, no, un estudiante de inquilino jamás. Como una demostración de que no son buenos pagadores, no son buenos inquilinos. Fue muy simpático, fue una reunión donde se hablaba de esto y ella fue terminante. Pero sí, creo que es una buena idea que la vivienda vuelva al centro. El centro está muy bien comunicado,
ha perdido otros usos que eran importantes y reemplazarlo por vivienda sería una buena idea. Vuelvo a repetir, hay emprendimientos cambiando edificios que tenían otros usos. Nosotros mismos del CEPAU les hicimos una propuesta, tampoco fácil de llevar, que era mover todos los edificios de tribunales que funcionan en edificios de vivienda a edificios de oficina donde funcionarían bien y transformar los edificios donde los tribunales son viviendas en viviendas. Digamos, no sé si ustedes fatigan tribunales, pero hay muchos juzgados que funcionan en viviendas, que tienen problemas de estructura, por sobrepeso. Bueno, ahora supongo que el sobrepeso no debe ser un problema, pero... y hay muchos edificios que eran en origen vivienda, que podrían volver a ser vivienda, y muchas personas que trabajan en esos edificios que podrían pasar a edificios de oficina con una mejora en su calidad de oficina, ¿no? Una oficina repartida en 43 cuartitos, tener un piso. Pero no es fácil hacer el enroque de usos, es una cosa, sin incentivos económicos es muy difícil. No. Lo que hay, creo que no hay ninguna modificación. Lo que te digo creo porque nosotros no vimos la norma, no sabemos exactamente todo. APH lo que va a pasar es esto del catálogo. ¿Qué tal? Perdón, gracias. Hola. No, en 2022, cuando fue el último cambio de recopilación de normativa, los cautelares antes, con el cambio de normativa en 2019, 2018 mejor dicho, a fines, los cautelares uno se retiraba 3 metros y hacía el volumen que permitía la mixtura, la zonificación mejor dicho. Con la última modificación, ahora eso se cambió y te dicen que tenés que ver los alrededores, los edificios adyacentes, con una altura máxima de 2 veces la situación actual. Muchas veces es muy difícil. Creo que a todos nos ha pasado, que te preguntan ¿qué puedo hacer? La realidad es que más sabiendo que de HURE cada calificador tiene su propio librito y después uno no puede dar una determinación de qué podés llegar a decir. Entonces dejan de ser un negocio que ya empezó a ser rentable los catalogados y hoy dejaron de ser algo atractivo para un montón de personas. Entonces, porque muchas veces no es fácil poder dictaminar, decirle, mirá, que van a dejar esto. porque a muchos profesionales le debe pasar que le piden factibilidades constructivas para decir, ¿qué puedo hacer acá antes de poder vender o comprar un lote y poder hacer? Y los APH son unos siempre los más complicados y los cautelares son los más atractivos. Los estructurales y los laterales son imposibles casi siempre. Entonces, ¿se está hablando, va a haber una mejora en ese sentido o algo más tácito como para el estudio de profesionales o nada? No que yo haya escuchado. Sobre el patrimonio, lo que ya te digo es terminar la catalogación. Que es un gran paso, te aclaro. Hace 10 años, 15 años que estamos esperando que lo terminen. Igual no cambia mucho porque, por más que no sea... Bueno, cuando esté el catálogo, todo lo que está fuera del catálogo no está. Podés demolerlo de arriba abajo. Va a haber un número ya determinado, es esto, son estos, no hay más. ¿No se puede? Bueno, la tasación está muy relacionada con la capacidad constructiva también, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo. ¿Cómo es muy... sacás el valor del metro cuadrado si no tenés algo definido? Entonces creo que tienen que ir por ahí primero. Sí. Entiendo que cuando tenés un edificio patrimonial tenés que presentarte ante las autoridades y ellos te dan un dictamen.
que puede ser que no te lo den de un día para el otro, que tardan, pero finalmente te dan un dictamen. Creo que es caso por caso. Es muy difícil hacer una casuística colectiva sobre edificios que son tan distintos, que tienen condiciones tan distintas. No sé si es posible, más allá de la catalogación, donde te dicen cuál es el nivel de resguardo que tenés que tener. No sé, no se me ocurre otra manera. Tendrían que tardar menos. Bueno, las inmobiliarias son como los vendedores de autos, ¿no? O sea, esto está listo. Está listo y no tiene, los papeles no están. Como dicen, flojo de papeles. Sí. No dejes que la verdad estropee un buen negocio. Voy a los extremos. En el Villa Urquiza, sobre Avenida Monroe, un terreno de 866 2 millones y medio de dólares. Vale 1.300. Porque juegan con la altura de Monroe. Los metros cuadrados que pueden hacer, si son 5.000 o son 6.000 metros cuadrados. Entonces están jugando a ver cuántos metros cuadrados por 5.000, 5.000 o 6.000. Bueno, yo creo que los inversores importantes de la ciudad saben calcularlo solos, no necesitan el inmobiliario. Eso puede pasarte con edificios más chicos, que vos lo quieras comprar, un pequeño inversor que no está todo el día en eso, lo pueden engañar, pero a uno que está en el tema me parece que es difícil. Los inmobiliarios dicen, no quiero descalificar a todos los inmobiliarios, pero hay muchos inmobiliarios que dicen cosas raras. Pero pasó siempre, ¿no? Desde que trabajo siempre hubo inmobiliarios proponiendo cosas que no se podían. Sí, cómo no. Quería decir de que si allá por el 1800 hubieran existido asociaciones como Basta de Demoler, Caballito, etcétera, etcétera, Buenos Aires sería todavía campo. No existiría Buenos Aires. Eso es el primer tema. Después, cuando hablan de los desarrolladores, dicen que son monstruos, los equivalen, no sé, a dinosaurios. Y en realidad el que se perjudica, el desarrollador puede ir a una zona, a otra zona, puede ir fuera de Buenos Aires. El que se perjudica es el que tiene la tierra. El dueño de la tierra es el gran perjudicado, porque al bajar la capacidad constructiva que tiene ese lote, evidentemente va a valer menos. Es una reflexión. Vamos. Las personas. Entonces, el desarrollador no es el gran perjudicado. El perjudicado es el dueño de la tierra de todas esas zonas. Siempre y cuando uno reflexione la ciudad como bien de cambio. ¿Cómo no lo entendí? Siempre y cuando reflexione la ciudad como bien de cambio. Si usted tiene su casa y quiere estar tranquilo en su casa y no quiere que lo molesten, reflexiona de otra manera. No le importa el valor del suelo, le importa vivir tranquilo. Después otra, en las modificaciones que se están estudiando, eliminan llegar a la línea de frente interno en toda la altura. En toda la altura. Es decir, no puedo hacer una planta baja. No lo tengo claro. Yo desafío a ver cuántos centros de manzana libres de edificación, sin quincho, sin pH, hay en Buenos Aires. Muchos. Entonces, yo creo que lo lógico es que tuviese una posibilidad de avanzar los 280 que marca el bajo 1 y el bajo 2, y no en cota 0. Una discusión grande que hay, los desarrolladores quieren que les permitan construir los subsuelos hasta el fondo del terreno para estacionamiento, ¿no? Y
Digo lo que quieren, no lo que se puede. Lo que quieren es que le permitan construir todo el terreno que le permita construir estacionamiento. Y hay otros que no piensan en la rentabilidad o que no están pensando en el negocio, sino están pensando en otras cosas y dicen, no, disminuir la cantidad de obligación de cocheras, pero dejar que haya una superficie del suelo que sea absorbente. Es un criterio ambiental. Lógicamente, cada uno tiene su razón. Para mí, más que una cuestión de principio, es una cuestión de medida. Si la zona tiene poca absorción, hay que tratar de de no seguir impermeabilizando el suelo. Si la zona tiene posibilidad, no sería un problema. Es una cuestión de... No todo lo podemos medir de la rentabilidad que da el suelo, porque... Yo creo que tenemos que tomar conciencia de que lo que nos queda de tierra permeable, es muy poco. Por eso. O sea que usted estaría a favor de no construir hasta el fondo. Tenemos, pero lo que queda, por lo que está construido. Entonces hay una empresa, bueno, ahora depende del gobierno de la ciudad, todo lo que es fluviales, pero los servicios en determinados momentos se hicieron, todos los servicios de Buenos Aires, y después prácticamente no se tocaron. Si la ciudad crece, yo creo que por ahí tiene que venir el tema de aumentar diámetros, como se hizo en una época con gas. Sí, no es la tesis y se aumentó el caudal. Sí, no es la tesis en boga de los ingenieros que se dedican a la hidrología, ¿no? O sea, el concepto de caño mayor es un concepto que ha sido reemplazado por mayor retención, ¿no? O sea, que no hay caño que aguante la lluvia más importante. Habría que dimensionar los caños para unas lluvias que son... porque esos caños grandes, no se lo voy a explicar yo porque no es mi tema, pero lo he escuchado... incluso los del plan hidrológico de la ciudad, que pienso que son unos ingenieros muy capaces, pretenden que no sea todo a caño el desagüe, que haya retenciones, querían hacer, por ejemplo, en Parque Saavedra un lago regulador, que no se lo van a permitir, pero lo querían hacer, claro, para evitar que el agua llegue todo al mismo tiempo, porque el problema que tenemos, usted lo sabe, es que aunque llueva lo mismo, el agua va más rápido, entonces no hay caño que aguante, porque cada vez más rápido, tendríamos que hacer unos caños. De todas formas, en la ciudad, el tema de los desagües, creo que a pesar de las últimas grandes tormentas, creo que está bastante controlado, ¿no? Porque las dos cuencas principales de inundación, que eran el Vega y el Maldonado. Sí, pero el Medrano pero el Medrano nunca tuvo, la cuenca de inundación del Medrano es muy chiquita y la recurrencia ya está arreglado también, porque hicieron un arreglo. Y la recurrencia era muy escasa. En cambio, en Blanco Encalada la recurrencia era muy frecuente y en Juan B. Justo la recurrencia era no solo frecuente, sino que era muy extendida en la ciudad. Y la última molestia que... No, usted no me molesta. ¿Qué le hago? Mistura de usos. ¿Perdón? Mistura de usos. Vamos a una zona donde no había mistura de usos, que es el microcentro. Esta barbaridad yo ya la pensaba hace 20 años, digo, esto en un momento va a explotar, y explotó. O sea que tiene que haber mistura de usos. Ahora, ¿qué es lo que está molestando a los vecinos? Que no tiene nada que ver con el curo, sino que se están invadiendo las calzadas, prolongando los locales, sí, achicando las veredas, y eso molesta a la gente, a los vecinos. Es decir, es otra área del gobierno que yo no sé si no la ve
Eso, ¿sabe dónde hay una protesta efectiva? Eso en Palermo. Los vecinos de Palermo están en contra de los, ¿cómo le llaman? LED parklets, como es la denominación de esas tarimas que ponen los restaurantes en las calles y los bares. Pero eso es lo que molesta al vecino, aparte de Sí. tapar las bocas de tormenta. Sí. Le iba a contar una cosa. Usted sabe que los primeros vecinos que se sublevaron en la ciudad de Buenos Aires fue con el gobierno del presidente Rivadavia, que puso una norma en contra de los comerciantes, porque antes los comercios eran las esquinas, que si usted recuerda, las esquinas eran Sinochava y tenían dos puertas en las esquinas. Y eso se prohibió y hubo una rebelión contra Rivadavia o sea que ya los vecinos eran levantiscos, no es de ahora. Bueno, no lo molesto más, le agradezco. Una consulta de un matriculado por mail. Preguntan si el barrio de Caballito también va a estar afectado a la lista que usted pasó al principio. No lo sé, en principio no. Muchas No, porque gracias. el problema del barrio Caballito es muy distinto. Caballito ya es un barrio denso. Sí, pero por ejemplo frenaron el emprendimiento de IRSA en la playa ferroviaria. Pero es un barrio denso, no es un barrio periférico de casas. Hay sectores, no sé, el barrio inglés, habla del otro de la vía, en el Caballito Norte, algún lugar elegante, pero me parece que las protestas en Caballito son de otro orden y son anteriores y son bastante belicosos, pero en esta no se sumaron. Sí, sí, nosotros estuvimos reunidos con los vecinos de Chacarita, estuvimos reunidos, ellos Carteles de no ellos alcohol. escribieron una norma incluso, o sea, fueron unos vecinos muy... creo que lo que decían estaba bien, me parecía que era razonable lo que pedían. Pero todo eso se va a pasar por la legislatura. Entiendo que sí, porque hay un colectivo de barrios con los que el gobierno se ha reunido. Esto que decía que hacían paseos con los vecinos para llegar a conclusiones. En fin. Yo entiendo que todo ese trabajo no va a quedar en saco roto. Lo que no estoy seguro es que hagan lo que los vecinos quieren. Va a seguir siendo no vinculante como siempre, como en el anterior. No, la norma que proponga. Las audiencias públicas, digo, ¿qué van a tomar? Porque ya lo Bueno, vivimos la audiencia con pública, el código en nuestro anterior. orden legal no son vinculantes. No son vinculantes. Gracias. ¿Se sabe alguna fecha estimada donde van a presentar al público general la norma que están redactando o todavía siguen los cambios bajo 7 llaves? Es que sigue escondiéndolo y todavía. Yo no sé si están bajo 7 llaves. Lo que te puedo decir es que nosotros en el CEPAU, que le dijimos que sin una norma escrita no vamos a opinar. Que sus intenciones nos parecen bárbaras, pero las intenciones en la ley se cristalizan de manera escrita y uno ahí puede decir una opinión concreta. ¿Sí? A un slide no le puedo decir nada. Sí, está fenómeno, el slide me gusta. ¿Y estimación de cuándo quieren presentarlo ellos? ¿Se sabe también? Ellos siempre nos dijeron que era en marzo. Ahora en marzo. Bueno, yo dudo ya que sea en marzo. Sí, sí, pero sí. Siempre demoran, pero ¿qué sería? ¿Presentarían el nuevo código? Presentarían el proyecto de ley para modificar el código. Y hasta que entra en vigencia hay un tiempo, ¿no? Y bastante. Tiene que votarse en primera lectura, tiene que estar la audiencia pública, de votarse en segunda lectura, lo tiene que promulgar el Ejecutivo. Sí, lleva tiempo. No, todo el año no. Bueno, no sé.
No puedo poner fecha porque no sé cuándo va a empezar, así que no. Bueno, yo creo que ya ha sido lo suficientemente claro, más o menos lo mismo que le dijeron al CEPAU, le dijeron al CEPIC, que estuvieron reunidos dos, Guillermo Lucas y Pedro Nadal, que están acá presentes. Le queremos agradecer al arquitecto su tiempo y la claridad de la exposición. Y yo quería hacer una reflexión que además de todos los metros cuadrados y toda la ocupación y todo, hay un tema de infraestructura, ¿no es cierto? Hay que proveer electricidad a todos estos metros y también aumentaron las precipitaciones, como decían, que no son las mismas que hace 100 años, son más intensas y mayores. Todo eso hay que contemplarlo para tener una ciudad digna y que cuando se termine el edificio pueda prender la luz sin cortes. Ahora veremos las nuevas prestadoras de servicio si pueden recomponer e invertir acorde a esto que se está proponiendo. Muchas gracias, Néstor. Te agradecemos y tenés tu casa, sos amigo. Muchas gracias por haberme escuchado y lo de la amistad es lo que más me gustó.